Bueno, mis cadetes, lo prometido es deuda. Además de esos dos videos que ya conocen, en los cuales hablamos de la parte de transferencia de calor por conducción y convección, en el primer video también habíamos comentado algo sobre el tema de radiación. Fueron comentarios conceptuales, sin ningún tipo de fórmulas. Pero hoy tenemos que redondear un poco la parte conceptual y ver algunas formulitas que en algunas aplicaciones podemos llegar a utilizar. En primer lugar, quería comentar que el tema de radiación que se arma a partir de la conocida ecuación de Stefan Boltzmann, en realidad corresponde a una aplicación o a estudios para una aplicación que no es la que nos interesa fundamentalmente en esta materia nuestra de termodinámica 3, que es lo siguiente. La ley de Stefan Boltzmann prevé la radiación, la energía absorbida o emitida por radiación por un cuerpo cuando estamos hablando de cuerpos esféricos y cuando hay intercambio, rodeado ese cuerpo esférico por otro cuerpo también esférico. Así surge la ley de Stefan Boltzmann. En realidad está pensada para aplicaciones de cuerpos que están metidos dentro de otro cuerpo, normalmente caliente, especialmente para el trato de hornos. Es decir, estamos pensando en las aplicaciones de Stefan Boltzmann que aparecen en la mayoría de los libros, pensando en los trabajos para ceramistas o para tratamientos térmicos, hornos de tratamiento térmico, para cementado, para templado, y todas esas técnicas metalúrgicas. Pero nosotros en realidad estamos pensando en aplicaciones de intercambiadores de calor para distintos intercambios de calor en calderas, en intercambiadores de calor propiamente dicho, es decir, calentadores de aire, es decir, todo ese tipo de equipos que encontramos por supuesto a bordo y también en instalaciones terrestres, pero donde ahora me interesa la radiación desde otro punto de vista. Sin embargo, no podemos dejar de pasar por la ley de Stefan Boltzmann y hacer algunos comentarios. Si recordamos, la ley de Stefan Boltzmann aparece principalmente, o en sus comienzos, para el calor recibido o emitido por un cuerpo caliente, que es función de una cierta constante, que por supuesto recibe el nombre de constante de Stefan y Boltzmann, y de las temperaturas absolutas a la cuarta. ¿Por qué las temperaturas absolutas? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, lo tiene, porque estamos hablando de energía y el contenido de energía de un cuerpo termina reflejándose en su temperatura. Entonces, necesariamente tenemos que referirnos a la temperatura absoluta, porque de usar la centígrada o la Fahrenheit, tendríamos la posibilidad de hablar, de pensar en temperaturas negativas, que a veces son útiles, pero también la posibilidad de concebir, o que alguien pueda concebir energías negativas. Y no tenemos eso. Son contenidos de energía, más grandes o más chicos. Entonces se utiliza la temperatura absoluta. En particular, recordemos que se dice que la radiación es una forma de transferencia de energía que está relacionada o que se transmite por el vacío. Son ondas electromagnéticas que se transportan por el vacío o, para algunas teorías, en términos de quantums de energía, para las teorías cuánticas, pero de cualquier manera que se transportan en el vacío y se dice y se comenta, y hasta cierto punto es cierto, que no necesitamos ningún tipo de cuerpo material. Por supuesto, así recibimos la energía que viene del Sol. Pero resulta que hay unas aplicaciones en las cuales sí hay gases, o sea, materia, que recibe y emite energía por radiación.
Claro, los gases eran transparentes en la radiación. No, los gases monoatómicos y diatómicos son transparentes a la radiación. Es decir, el nitrógeno del aire, el oxígeno del aire son transparentes. Pero el dióxido de carbono es triatómico y lo mismo el vapor de agua presente en la atmósfera. Y esos sí emiten y reciben calor por radiación. De hecho, es una fortuna, gracias a Dios, que tenemos esos gases triatómicos, el dióxido de carbono. Si no hubiera dióxido de carbono en la atmósfera, no podríamos vivir. Porque de día, la energía del Sol nos cocinaría, como cocina en otros planetas. Y de noche nos moriríamos de frío. Es decir, la atmósfera recibe y que se calienta, pero no la atmósfera es el nitrógeno o el oxígeno. Es el dióxido de carbono el que recibe calor durante las horas diurnas y acumula calor y luego lo va alargando en las horas nocturnas, con lo cual la temperatura de la Tierra puede oscilar entre valores, pero estar más o menos estable. Es decir, si no fuera por el dióxido de carbono, yo no estaría hablando y ustedes no estarían escuchando, no estaríamos directamente. Volvamos a la ecuación de Stefan Boltzmann. Cuando hay dos cuerpos que intercambian calor por radiación, pensando otra vez en el horno donde tenemos la pieza que estamos calentando, el piñón que estamos calentando para templarlo, es la diferencia de las temperaturas absolutas. Claro, no hay transferencia de calor si no hay diferencia de temperatura. En este caso son las temperaturas absolutas. A la cuarta potencia, ya son números enormes. Imagínense, es un número ya una temperatura ambiente normal, 270, 290 grados, 300 grados, elevado a la cuarta, 300 a la cuarta, es un valor numérico difícil de imaginar. Entonces se concibió la comodidad de dividir por 100 la temperatura. De modo que en lugar de 300 grados Kelvin, tengamos 3 para elevar a la cuarta, que es mucho más concebible, mucho más fácil de calcular. Para eso, lógicamente, recurrimos a ese artilugio matemático de multiplicar y dividir por 10 a la 8. Ese 10 a la 8 que queda fuera, multiplicando, pasa a incorporarse a la constante de Stefan Boltzmann. Es decir, me queda una constante de Stefan Boltzmann multiplicada por un 10 a la 8. Pero todavía, sobre todo pensando ahora en las aplicaciones en las cuales vamos a considerar la radiación de los gases triatómicos, que es lo que nos interesa, surge la conveniencia de decir, no quiero manejarme con temperaturas absolutas, quiero manejarme con temperaturas centígradas. ¿Por qué? Y porque las centígradas son las mismas que estoy manejando con la ley de Newton para la parte de convección, por ejemplo. Y si hay gases que están calentándose y transfiriendo calor, transfieren por convección, como ya hemos visto en otra clase, en otro video, y también por radiación. Entonces podemos llegar a unificar esos dos. Para eso lo que se hace es, nuevamente, esa herramienta matemática, digamos, de practicidad o de conveniencia, de multiplicar y dividir por las diferencias de temperaturas centígradas. Finalmente, lo que nos va a quedar es una expresión muy similar a la expresión de Newton de la transferencia de calor por convección. Pero claro, me queda todo lo demás, lo que está acá abajo, todo esto, lo que está recuadrado, en punteado, en rojo, que es la parte que considera la constante de radiación de Boltzmann, la emisividad para cuando los cuerpos no son negros, más algo que no puse acá, que es un coeficiente de forma para cuando los cuerpos no son cilíndricos, no son esféricos, perdón. Todo eso queda metido dentro de algo que llamamos constante de radiación, que no es constante, depende por supuesto, de la constante de Boltzmann, pero también depende de la emisividad, del coeficiente de formas, de los cuerpos, depende de la diferencia de temperatura. Es decir, engloba todo esto. Esa constante de radiación la podemos, digamos, obtener
por cálculo, o hay algunos ábacos en algunos libros, como en el libro de Torre Guitar, y también en el libro mío está volcada ese mismo gráfico, de modo tal que teniendo las temperaturas T1 y T2, podemos obtener el valor de la constante de radiación. Entonces, alguien se tomó el trabajo de hacer todas esas cuentas y las puso en forma de un cuadrito, de un abaco, de modo que uno pueda hacer una doble entrada y obtener el valor en una familia de curvas. Quiere decir entonces que cuando hay un problema en el cual están interviniendo procesos de radiación de gases triatómicos, hay transferencia de calor, que nos viene muy bien. Y pensemos en una caldera, ahora estamos generando vapor. En el hogar de la caldera tenemos una masa de gases incandescentes que están transfiriendo principalmente el calor por radiación y también por convección, porque es una masa de aire y de combustible quemado, es un gas de instancia que está evolucionando dentro de la caldera. En su camino para salir a la zona convectiva, que la llamamos así, zona convectiva, porque ahí ya los gases están más fríos y como las temperaturas están a la cuarta, al bajar la temperatura, baja dramáticamente la capacidad de transferencia de calor o de absorción de calor por radiación. Es muy poca lo que cuando las temperaturas son bajas, y estoy hablando bajas a lo mejor de 200 grados o 300 grados, ahí la transferencia de calor por radiación es mínima. A lo mejor es un 3%, digo, del total. De los dos gases, guarda, porque tenemos dióxido de carbono, porque estamos quemando combustible, gas natural o fuel oil, y también tenemos vapor de agua que se forma justamente por la combustión del hidrógeno de los hidrocarburos. De modo que tenemos los dos gases, dióxido de carbono y vapor de agua, que están transfiriendo calor por radiación dentro de la masa. Dentro del hogar predomina la radiación, a lo mejor es un 95%, y hay un 5% que en función de la corriente convectiva forzada, porque tenemos los ventiladores de tiro forzado junto a los quemadores, de modo que todo eso va transfiriendo y principalmente lo que se llama zona radiante, que son los tubos de las paredes del hogar, y una o dos de la barrera para los tubos de la zona convectiva, y en algunos casos un sobrecalentador que está recibiendo el calor por radiación, principalmente son tubos metidos dentro del hogar, que es el sobrecalentador radiante, que suele ser el secundario o el terciario. Eso ya lo habrán visto en la materia de calderas. Y algo también vamos a charlar en clase porque el gusto me lo voy a sacar de hablar de ese tema, ¿no? Y después pasamos a las zonas convectivas, donde principalmente la transferencia de calor es por convección, hasta llegar finalmente al calentador de aire y después los conductos hacia la chimenea. En un motor también, en la cámara de combustión, en el momento de producirse la combustión, tenemos la masa de gases, el aire más el combustible que metimos con los inyectores, y esa masa de gases incandescentes también transfiere mucho calor por radiación. Por supuesto, ahí en ese momento, ahí en ese proceso, no me interesa, ojalá no tuviéramos transferencia de calor, porque para el motor me conviene que toda la energía vaya a simplemente presión para empujar el pistón para abajo. Pero tenemos esa transferencia de calor y eso es lo que nos obliga a refrigerar el motor. Pero en esta materia que estamos viendo nosotros nos interesa transferencia de calor. De modo tal que cuando hay un proceso de combustión, interesa fundamentalmente la parte de energía radiante, que se suma a la de convección. Y así se hacen los cálculos, los ingenieros, los que diseñan las calderas. Pero nosotros tenemos que conocerlo, por lo menos cualitativamente, para saberlo manejar. Un problema más. También relacionado con esto, bueno, esto ya lo
ya lo hemos mostrado, es que, como les estuve comentando, podemos sumar los coeficientes. ¿Por qué estamos sumando los coeficientes de convección y de radiación? Bueno, porque dijimos que físicamente el proceso que se está produciendo es justamente una masa muy caliente de gases que están transfiriendo por convección. Recordemos que la convección en última instancia es conducción molécula a molécula, pero modificada en sus manifestaciones por el hecho de que las masas tienen movilidad que los cuerpos sólidos no tienen. Y más la parte de radiación. Como las dos ecuaciones que hemos fabricado, una la fabricó Newton por nosotros, que es la de convección, y la otra, la de Stefan Boltzmann, que la hemos ido retocando, modificando, para poderla usar con temperaturas centígradas, finalmente las dos expresiones quedan formalmente iguales. Tenemos el calor por un lado, si es el calor por unidad de área dividido por el área de intercambio de calor, y luego una constante que sabemos que es coeficiente de radiación o coeficiente de convección, más que constante. A veces uno dice constante, pero en realidad ninguno de los dos es constante, porque el coeficiente de convección, ya lo hemos visto en el video correspondiente, depende de un montón de factores, de la turbulencia, del número del Reynolds, de, bueno, 20.000 cuestiones de cómo están ubicadas las superficies, si son horizontales, verticales, en parrillas, paredes continuas, toda una serie de cuestiones. Y también la radiación va a depender de un montón de factores que son los que fuimos, digamos, incorporando al ir transformando la ecuación de Stefan Boltzmann. Resultado, nos encontramos con una posibilidad de cálculo o de trabajo que incluye tanto la radiación como la convección. Si empiezan a mirar un poquito más y leen o en mi libro o en el libro de Torre Guitar o en cualquier otro que tenga el tema del calor, van a encontrar que los coeficientes de radiación del dióxido de carbono y del vapor de agua no se suman directamente. Es decir, tengo tanta masa de dióxido de carbono, tanta masa de agua, este tiene su coeficiente, este tiene el otro, lo sumamos. No es así, hay un retoque que en Torre Guitar está indicado que hay que hacerlo, pero no explica el por qué. Porque en realidad hay que restar un 5%. Entonces, si tengo este coeficiente que vale 10 y este que vale 10, el coeficiente conjunto no es 20. Es 20 menos el 5%. ¿Por qué? En otro libro, de un tal McAdams, encontré la respuesta. Este coeficiente de radiación y esta constante de radiación, cuando uno lo piensa, resulta que la radiación son ondas electromagnéticas. Está, digamos, explicado con la teoría, digamos, ondulatoria. Y esas ondas electromagnéticas se transmiten en determinadas frecuencias. Resulta que tanto el vapor de agua como el dióxido de carbono transmiten en frecuencias propias, algo así como los cuerpos que tienen sus frecuencias propias de vibración, por ejemplo, y tienen su primer modo, segundo modo y tal. También acá se produce algo más o menos parecido. Tenemos frecuencias de esas ondas calóricas de radiación. Y resulta que entre las del dióxido de carbono y las de vapor de agua, que son diferentes, tiene varias, hay una que coincide. No importa ahora cuál es la longitud de onda o la frecuencia en hercios. Esa que coincide quiere decir que el calor que irradia el vapor de agua
lo absorbe el dióxido de carbono y lo que irradia el dióxido de carbono lo absorbe el vapor de agua. Es decir, se intercambian entre ellos, no lo transmiten al exterior. Entonces las paredes del hogar, de la caldera, no se enteran de esa transferencia, porque fue interna, digamos, entre estos dos. Como esta en el total representa un 5%, es ese 5% que Torre Guitart indica que hay que restarle al coeficiente de radiación que obtenemos para el vapor de agua, en un diagramita que está ahí en el libro, en el mío también, lo he copiado, lo he transcrito, y lo mismo para el dióxido de carbono. Más o menos eso termina de conformar, junto con lo que ya entiendo que saben de conducción y de convección, todo un panorama que nos refleja los conceptos fundamentales y en algunos casos las expresiones matemáticas a las que podemos recurrir para poder entender mejor cómo funcionan y también cómo mejorar o cómo darnos cuenta cuando no están funcionando bien equipos que para nosotros en sala de máquinas son fundamentales. Es decir, la caldera, los intercambiadores de calor. Y con eso, más o menos, espero que les haya venido bien este pequeño repaso. Por supuesto, tienen bibliografía para mirar, tanto en internet como en otras fuentes, libros. Tengan en cuenta, si no se pierdan mucho tiempo pensando en la parte de Stefan Boltzmann aplicado a transferencia de calor para hornos, a menos que les interese particularmente porque quieren poner un taller de tratamiento térmico de materiales. Bueno, felicitaciones, pero digamos que en principio para nuestra materia no sería importante. Sí es importante la parte de radiación gaseosa, que en muchos lados se soslaya porque no tiene importancia para otras aplicaciones, pero para nosotros es fundamental. Bueno, muy bien. Con esto damos por concluida esta charla. Espero que les haya servido. Por lo menos les cierra el paquete con los otros dos videos anteriores referidos a este tema. Hasta luego.